Hoy tenemos a Bitcoin cerrando el gap del CME y por otro lado, y todavía más importante, te enseñaré a interpretar si lo que ha dicho Powell hoy es positivo o más bien el contrario, es negativo. Porque sin duda alguna hoy miércoles es el gran día y volatilidad aparte definirá lo que puede ocurrir en noviembre y en diciembre. Así que dicho esto, ¡vamos a ello! Hoy tú estás en el futuro y yo en el pasado. La razón es simple, estoy grabando este vídeo antes de que se reúna la Reserva Federal y que hable Powell. Y cuando tú estés viendo este vídeo, o bien justo estarán emitiendo, o bien ya sabremos lo que ha ocurrido. Sin embargo, espérate, porque lo que te voy a contar te interesa igualmente. Te enseñaré a interpretar lo que haya ocurrido para que tengas tu propia opinión, y así no tengas que esperar a ver mi vídeo de mañana. Por otro lado, analizaremos la caída de Bitcoin cerrando el gap del CME, las ballenas, y cómo está todo a nivel técnico antes de la Reserva Federal, para que en estos momentos, cuando estés viendo lo que está ocurriendo y el precio se esté desplazando, sepas en qué punto estamos, y veas si es positivo o negativo también. Así que dicho esto, empecemos por el principio. La situación a nivel de recortes de tipos es clara. Se van a recortar 25 puntos. Seguramente y tú que estás en el futuro ya estará confirmado. A no ser que a los de la Reserva Federal se les haya ido la cabeza por completo. Y cuando todo el mundo sabe que algo va a ocurrir, eso ya no tiene impacto en el precio, está completamente descontado. Lo que sí podemos verificar es el impacto que tiene al medio y al largo plazo. Por ejemplo, en el SP500, como estás viendo ahora mismo en pantalla. Como nos deja muy claro JP Morgan en esta imagen, las últimas veces que la Reserva Federal ha recortado en máximos históricos, el SP500 ha disparado durante un año más de un 20% y en el peor de los casos un 15%. Así que podemos entender que esto claramente es positivo. Pero centrémonos directamente en el corto plazo, en lo que está pasando hoy, y en por qué se van a mover o no los mercados, y ver si es positivo o negativo lo que ha ocurrido. Hoy te compartí a través de mi Twitter lo siguiente. Te comentaba que como los recortes están completamente descontados, lo importante no es si se van a recortar a 95, que para mí seguro que sí. Es lo que nos va a decir Powell. ¿Y referente a qué? Bueno, pues referente al QT. Como todos sabéis, el QT básicamente es drenar liquidez del sistema. Paralizarlo es muy positivo para los mercados. Y ya no os digo si se inyecta liquidez. Así que como podéis comprender, es una decisión muy importante. Para mí la situación es simple. Si hoy Powell confirma el fin del QT, veremos potentes subidas en el mercado. Si por el contrario Powell dice que no tienen previsto salirse del QT, veremos grandes caídas en el mercado. Y si Powell no dice nada o dice que sí, pero que más adelante, que ya veremos, o lateral, o seguramente breves correcciones, pero no tan intensas, nada importante. Por eso lo importante de hoy no son los recortes, es la rueda de prensa donde va a hablar Powell, donde nos hablará del QT, donde no creo que diga gran cosa, porque la FED está prácticamente a ciegas por el cierre del gobierno, pero va a importar su tono y todo lo que nos diga sobre el QT y sobre los posibles recortes de diciembre. Así que los recortes de hoy están completamente en segundo plano, tenéis que estar atentos a eso. Y es posible que viendo este vídeo ya puedas verificar, incluso a través de nuestro propio Telegram, link en la descripción, si Powell ha hablado o no sobre el QT. Aunque abriendo las gráficas, supongo que te estarás haciendo ya una idea. ¿Y qué es más probable? Bueno, pues en esto me pongo en camisas de 11 varas. En primera instancia porque jugamos en una posición completamente injusta. Yo no sé lo que va a pasar y tú en este momento ya lo sabes. Pero basándome en lo que dijo Nick Timiraos, como estás viendo ahora mismo en pantalla y os comentaba en el vídeo de ayer, abría las puertas a que nos saliéramos de ese QT. Lo que no sé es si será de forma inminente y se confirmaría ya en esta misma reunión, algo que veo probable, o si igual comenta que mejor de cara a noviembre, diciembre, etc. Para mí seguiría siendo bullish, aunque algo menos. Yo me baso ante esa situación. Aunque quién sabe, igual Powell dice directamente que no. Porque hay otros miembros de la Reserva Federal que apuntan a algo completamente distinto, a seguir drenando liquidez del sistema. Como puede ser, por ejemplo, Bowman. Así que veremos finalmente quién ha ganado y qué nos dice exactamente Powell. Si me voy a los datos, revisando las repos, como estás viendo ahora mismo en pantalla, la situación se está tensando muchísimo la liquidez. Y se ve de forma mucho más evidente cuando revisamos el ratio, que se está disparando también, y igual que las repos, a niveles del COVID. Esto deja a la Reserva Federal en una posición que para mí, lo más sensato, sería cortar el QT y a partir de ahí inyectar liquidez para calmar la situación. Por ejemplo, a través de tomo. Esto para mí es lo más sensato y por tanto lo más probable. O bien que lo confirmen ya, o que se den pinceladas de que será pronto, noviembre-diciembre. Por otro lado, en momentos previos estamos viendo pequeñas correcciones, algo muy normal después de la barbaridad de subidas que ha tenido el SP500 y el Nasdaq. Fíjate por ejemplo en el Nasdaq, que rompió su Bollinger Band
la upper con muchísima fuerza y además dejando gaps. Lo que tenemos claro es que estadísticamente cuando esto ocurre, las semanas y días siguientes, en muchas ocasiones, la subida continúa con muchísima más fuerza. Pero es que esta ruptura no ha sido de una vela, sino de dos con dos gaps seguidos, demostrando una fuerza aplastante. Sin embargo, ojo, igual que te digo una cosa positiva, tengo que decirte una de muy negativa bajo mi punto de vista. En los máximos históricos de ayer, la amplitud fue nefasta, y hay que decirlo así. ¿Qué es la amplitud? La mayoría de valores del S&P 500 y del Nasdaq, en este caso del S&P 500, sí están subiendo o bajando. Y prácticamente se marcó un récord de valores a la baja con un S&P 500 no solo subiendo, sino haciendo máximos históricos. ¿Y por qué subió? Las 7 magníficas, que empujaban hacia arriba y principalmente Nvidia. Por eso hoy no solo tienes que centrarte en lo que te estoy diciendo, sino también en lo siguiente. Como puedes ver en esta imagen, una hora después de que hable Powell, tendremos resultados de Meta, Microsoft y Alphabet. 3 de las principales 7 magníficas y que sus resultados pueden mover muchísimo mercado. Si son positivos, evidentemente hacia arriba, pero si son negativos, también pueden provocar fuertes correcciones. La que no presenta resultados esta semana es la misma que, como puedes ver en esta imagen, ya tiene una capitalización de mercado de 5 trillones. La primera acción en el mundo en tener esta capitalización de mercado. Una auténtica locura. Así que el S&P 500, aunque tenga mala amplitud, se mueve según lo que haga. En primera instancia y por supuesto Nvidia, pero en general con las 7 magníficas. Y 3 de ellas presentan resultados hoy, las otras mañana. Y del S&P 500 pasemos a ver cómo está el tema cripto y si tenemos cosas importantes. Y las tenemos, compañeros, porque ya tenemos el ETF de Solana a través de Bitwise, que ya ha tenido finalmente sus primeros flujos y una entrada de capital potente el primer día. Estos son buenas noticias no solo para Solana, sino para el resto de las altcoins, aunque cuidado, que salga un ETF a cotizar no implica que el precio se dispare de forma inmediata, solo tenemos que ver los de Ethereum. Salieron los ETFs y el precio cayó. En cambio, con los de Bitcoin ocurrió al revés, así que no nos adelantemos a las circunstancias. Sin embargo, a medio y largo plazo, la conclusión es simple, ahora el capital institucional puede entrar directamente a Solana a través de este ETF, así que es evidentemente positivo. Y del ETF de Solana revisemos los net flows de los principales ETFs de Bitcoin y Ethereum. Para el día de ayer tuvimos entradas netas de más de 200 millones de dólares en Bitcoin y otros 200 millones de dólares en Ethereum. Vemos cómo estos flujos se están recuperando, no son disparatadamente altos, pero se están estabilizando, sobre todo desde el día de la liquidación, que dejó todo un poco de patas arriba. Y los que hoy esperan una volatilidad completamente desmedida son los de Binance. Y nos lo están dejando muy claro transfiriendo, como puedes ver, transfiriendo 600 millones de dólares en stablecoin. Se están preparando para este movimiento explosivo, que ya veremos si es hacia arriba o hacia abajo, o primero hacia abajo y luego hacia arriba. Ya sabéis que los días de hoy no hay que prestar mucha atención al movimiento que ocurra ahí mismo porque hay mucha liquidación. Es mejor que nos esperemos a mañana para ver la realidad. Pero que los próximos días, incluido hoy, vamos a ver movimientos muy bruscos del mercado, me queda clarísimo. Si subiéramos desde aquí tiene mucho sentido, porque los futuros todavía no se han recompuesto desde el día del colapso y queda muy claro con el Open Interest que estás viendo ahora mismo en pantalla. El precio se ha estabilizado, pero no así el Open Interest. El mercado está completamente limpio. Lo que sí está mejorando es el funding rate, que venía muy negativo, típico de suelos de mercado, y que poco a poco está pasando a un funding rate más positivo. Ideal si queremos ver subidas desde los puntos más o menos actuales. Y es que para mí queda algo claro, la mayoría están abandonados, están más cansados, cuanto más volatilidad, ya bien sea porque el precio caiga hoy o porque suba, mientras más tiempo permanezcamos en este rango lateral, más se cansan y abandonan. Y más interesante es, para nosotros, aumentar posiciones o buscar oportunidades. Esto, por ejemplo, queda muy claro cuando ves Polymarket, el cual da tan solo un 44% de que hagamos nuevos máximos históricos en Ethereum antes de 2026. Os tengo que decir que el día 7 de octubre, mientras había un buen sentimiento de mercado y todo subía, pero a nivel técnico no había ninguna diferencia desde el punto actual, se le daba un 80% de ver nuevos máximos históricos. Puro sentimiento de mercado, y las oportunidades siempre son cuando la mayoría cree que no vamos a ver máximos históricos. Por norma general, estamos cerca de suelos y previos a movimientos expansivos. En este caso, Polymarket me lo deja muy claro. Los que sí lo tienen claro son las ballenas. Fíjate en estas dos transacciones donde se han comprado más de 200 millones de dólares en Ethereum. Los grandes capitales siguen acumulando, igual que las principales instituciones, ETFs, etc. Y no perdamos el foco, el sector a medio y largo plazo sigue creciendo y mucho.
ya tenemos ETF también de Solana, el tema de poder apalancar y utilizar como colateral cripto, las pensiones, la ley Genius, que está impactando directamente, por ejemplo, en Tether, en los creadores de USDT. Y hoy su CEO nos compartía la siguiente imagen. Y es que Tether ya es uno de los mayores holders de deuda soberana de los Estados Unidos, por encima de muchos países, incluido Alemania, y a punto de batir también a Brasil. Así que no perdamos el foco en el hoy y la volatilidad, ya sea para arriba o para abajo. Hagamos algo de zoom out, que siempre es importante. Y ahora, dicho esto, no te voy a quitar más tiempo, vayamos al apartado técnico, para que sepas si en estos momentos estamos perdiendo o bien superando un nivel importante. Vamos a ello. Bien, pues la situación unas horas antes de la Reserva Federal son con breves correcciones, pero me da un poco igual en este sentido porque el mercado hoy se va a mover muchísimo. Futuro del SP500, como podemos ver, está corrigiendo, sí, pero después de que subidas. Yo sigo sin quitar el gap, porque si vemos correcciones, hoy no sale bien o presentan resultados mal, ese soporte, ese gap, es una zona completamente interesante para buscar un rebote y luego atacar de nuevo máximos históricos. No digo que tengamos que caer allí, pero no voy a borrar esa zona porque me parece de vital importancia. Si nos vamos al spot, la situación se ve todavía más claro. Impulso vertical, dejando dos gaps. Me sorprendería dejar los dos gaps, uno por lo menos cerrarlo. Tendría bastante sentido, pero quién sabe, cuando el SP500 abre con tantísima fuerza, en ocasiones se dejan este tipo de gaps abiertos. Para el Nasdaq la situación también muy similar, con su gap y ya encontrando cierta presión de venta en estos momentos en la parte alta que podrían provocar correcciones. Veremos si al gap o a zonas de acumulación anteriores. ¿Qué nos dice la liquidez cripto previa? Pues yo aquí tengo dos escenarios y quédate ahora porque esto te importa. Impulso, retroceso, impulso y ahora estamos dentro, para mí, de un retroceso antes de generar otro impulso bajista. Ya sabemos que esta gráfica la queremos ver bajista para que Bitcoin, Ethereum y las altcoins suban. Bien, pues justo estamos en este punto. Como veréis, tengo dos líneas, una para aquí y la otra para aquí. Por simetría de retrocesos anteriores, me envía que el retroceso podría estar cerca de esta zona, justo también en el Optimal Price Entry bajista de Fibonacci. Luego esta zona es de alta probabilidad. Si esto fuera así, quedaría algo de corrección todavía hasta que llegáramos a estos niveles. Sin embargo, estamos en el 0,5 de Fibonacci, hemos tenido un buen impulso, estamos recuperando también y testeando también niveles anteriores. Fíjate, todo este nivel de aquí es el que estamos testeando en este momento. Y ya empezamos a encontrar también algo de presión bajista, que nos podría impulsar a mínimos. Luego, o bien paramos en este punto o quedaría algo de corrección, pero tampoco muy exagerado, respetando los mínimos, por supuesto. Así que veremos, posiblemente hoy, mañana salgamos de dudas. Si vemos que esto retrocede aquí, seguramente nos vayamos a mínimos. Si vemos que encontramos otro impulso, seguramente caigamos a mínimos, primero haciendo este máximo que tenemos aquí. Sácale una captura de esto y apúntatelo en tu gráfico porque es muy importante. ¿Cómo están las liquidaciones en este momento? Bueno, pues hemos caído y hemos ido liquidando. Tenemos muchísima liquidez de bajistas, muchísima, lo cual es muy propenso a generar un squeeze. Y por la parte tenemos liquidaciones que nos sirven de soporte, caemos y provocan que rebotemos. La primera zona llega hasta los 110, 109.000 aproximadamente, toda esa zona podría ser clara de soporte para luego buscar recuperaciones. Y en cuanto superáramos niveles 115.500, se podría generar un impulso alcista muy potente. Para Ethereum la situación similar, pero todavía más exagerada. Fijaros toda la liquidez bajista que hay en este momento. Podríamos caer un poco más a 3.850, utilizar esta liquidez como cojín para luego impulsarnos. Pues podría tener sentido. Lo que tengo claro es que cuando volvamos a recuperar los 4.000, podríamos también iniciar movimientos muy bruscos al alza. Para Bitcoin, veamos. Yo lo que veo ahora mismo es que estamos testeando soportes de la basis, máximos anteriores y cerrando el gap. Esta zona es una zona clara de soporte desde la que ya tendría mucho sentido salir directamente hacia arriba, como os he dibujado. En primera instancia, a nivel estructural, impulso, retroceso, ahora tocaría un impulso que por simetría mandaría a Bitcoin directamente a niveles de 121.500. Sin embargo, tenemos que entender que estamos dentro de un lateral y por tanto podríamos tener otro impulso bajista. ¿A qué niveles llegaría ese impulso bajista? Bueno, pues hay dos opciones, cerca de mínimos o por encima de esta zona de equilibrio que tenemos previa. Si viéramos esa dominancia impulsando, noticias negativas hoy, bien podríamos caer estos puntos para luego rebotar. A nivel estructural, y si ignoro
todo el resto de datos y me quedo solo con la estructura de los precios, me indica que a partir de aquí deberíamos de ver un impulso que nos lleva a 121.000. Para mí es lo más simple a nivel de precios. Sin embargo, teniendo hoy la Reserva Federal presentación de resultados, debemos ver primero cómo sale todo eso, porque seguramente eso ya nos generaría un impulso desde aquí o bien perder este nivel tan interesante. Si nos vamos al gap, veremos exactamente lo mismo. Ya hemos absorbido completamente el gap. Fijaros, la primera zona, la segunda zona y el 50%. Por tanto, desde estos niveles, ya habiendo cerrado el 100% del gap, podría tener sentido recuperar directamente. Si profundizamos dentro de Bitcoin, vemos exactamente eso. Ahora se está presionando desde aquí con órdenes de compra y hay algunas en 108, 107.000 para capturar esa posible desviación justo en esa zona que os estaba enseñando previamente. ¿Las liquidaciones cómo están? Bueno, pues tenemos liquidaciones importantes de largos, en este caso, en 106.000 hasta 104.000. Quedan algo lejos. Y si nos vamos a las liquidaciones de Hyperliquid, ya vemos que lo interesante lo tenemos por arriba y no tanto por abajo. Si nos vamos a Ethereum, vamos a ver algo muy similar. ¿Qué hemos visto? Perdemos el 4060 y estamos en una fase de testeo. ¿Qué estamos testeando primero? Bueno, lo primero que estamos testeando, y como podéis ver de forma completamente clara, es la directriz bajista. La rompimos, impulso, retroceso, y estamos apoyando en esa directriz bajista. No solo estamos apoyando en esa directriz bajista, sino que estamos apoyando también, fijaros, en una clara zona de demanda que ahora pasa a ser soporte. Luego también, igual que con Bitcoin, tiene mucho sentido rebotar desde aquí. También estamos testeando, fijaros, el 50% del total del impulso. Luego estas zonas, incluso cayendo algo más, a niveles 3.800, son zonas de soporte para desde aquí tener el siguiente impulso, que como podéis ver y por simetría, que ya también os tengo dibujada, nos llevaría directamente a atacar máximo anterior, eso sería por encima de 4.290. Así que estamos justamente en ese filo. Si hoy estamos rebotando o no hemos perdido los mínimos de este canal, estamos por encima de 3.800 en Ethereum y por encima de los niveles que he comentado en Bitcoin, pues es muy interesante, pero sepamos también que estamos dentro de una fluctuación, que tener breves caídas, testear estos niveles no es bajista en absoluto. Así que el asunto está muy interesante. Vamos a revisar también Ethereum por dentro. Tiene un muro de compras espectacular desde los mínimos y un clúster que se concentra en esta zona defendiendo hasta 3.750. Bajistas presionan los máximos, os lo llevo diciendo toda la semana. Si Ethereum logra romper 4.250, no hay resistencias por arriba. El precio volaría literalmente. ¿Qué hacen? Hay muchas liquidaciones de los bajistas, lo están empujando hacia abajo. Pero ojo, los alcistas, tanto en derivados como en spot, lo están empujando hacia arriba. Hay una pelea. Veamos si hoy conseguimos mantener niveles interesantes. A nivel on-chain, la situación es increíble. En primera instancia, el operador de la billetera 100% de Winrate, ayer cuando el precio empezó a caer, cerró Bitcoin, cerró Ethereum, cogió ganancias, se fue para casa y dejó tan solo una posición, la de Solana, la cual ha ido aumentando hasta tener un monto de 110 millones de dólares. Actualmente, menos 1 millón de PNL flotante. Normal, está en una zona muy volátil. Y para los montos que genera realmente no es una pérdida flotante muy importante. Pero atentos porque está empezando a abrir posiciones largas también en Bitcoin. Si nos vamos a órdenes pendientes, veremos que está preparando una grandísima batería de órdenes largas, que van desde los 108.000 hasta niveles de 109, 110.000. Toda esa zona, esta billetera se está preparando para comprar e ir larga. ¿Qué espera esta billetera aportando? Breve volatilidad hacia abajo para luego que el precio se vaya hacia arriba. Esto nos lo está diciendo esta billetera con un 100% de win rate. Sus compras van programadas, como podéis ver, desde los 110.969 hasta los 108.000. Va a comprar toda esa zona porque espera que el precio se vaya hacia arriba. Y recordemos, como puedes ver en sus trades completados, que no ha fallado ni una sola operación desde que la estamos rastreando. 100% de acierto. Y por otro lado teníamos la otra billetera, bajista, que aunque el precio está yendo en su dirección, sigue todavía con una pérdida flotante. Veremos si finalmente decide cerrar o no el corto. Veamos si a esta ballena sale bien, si el precio primero cae, le entran todas las órdenes long en Bitcoin y luego se va hacia arriba. La de 100% de win rate por ahora es increíble. Y luego tenemos el rendimiento del par de Ethereum contra Bitcoin, que sigue peleando. Cayó, ahora recupera algo y por ahora seguimos fluctuando. Hay que seguirlo muy de cerca porque es muy importante, pero por ahora sin novedades. Total 3. Altcoins siguen dentro del punto de equilibrio, consolidando la subida. Nada interesante. Others. Altcoins de baja capitalización, testeando máximos anteriores, consolidando también las subidas, nada importante. Por ahora, todo sigue respetando niveles interesantes y mañana analizaremos cuál ha sido el estropicio.
tanto si hemos visto fuertes caídas como si hemos visto fuertes subidas. Así que dicho esto, compañeros, me despido por hoy y nos vemos mañana, donde te explicaré exactamente qué es todo lo que ha ocurrido hoy, pero ya con los datos encima de la mesa. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo habilidad. Nos vemos mañana.